Bien, vamos a empezar. En este caso, el tema del diseño de nuestra investigación va a ser muy importante, ya que nos va a permitir pues conducir exitosamente nuestro trabajo de investigación. Ya, obviamente, ya yéndonos a la teoría, pues este es un procedimiento, ¿no?, que nos va a ayudar a recopilar información para dar respuesta a nuestras hipótesis y por ende a nuestros y cumplir nuestros objetivos. Todos los que estamos realizando o hemos realizado en su momento un trabajo de investigación, sea tesis o sea artículo, sabrán que hay un capítulo pues de metodología. Entonces, y este capítulo es bastante importante porque debo definir bien qué cosa voy a realizar, ¿no? Algunos habrán escuchado pues diseños correlacionales, descriptivos, experimentales de repente, ¿no? Y no saben en su momento qué realizar y por qué de repente realizan. Y esa incluso es una pregunta frecuente en sustentación también, ¿no? Entonces, todo parte obviamente desde el origen que planteamos nuestro título de investigación, incluso desde que planteamos ya nuestro tema a investigar o nuestro problema a investigar, bueno. Entonces, ahí nace pues, bueno, nace nuestra idea, nace nuestro título con el método 3P, método 3C que hemos utilizado, y ahí nosotros claramente, ¿no? Nosotros plasmamos, ¿no? Plasmamos nuestro problema, plasmamos nuestras causas, plasmamos nuestras consecuencias y plasmamos nuestra contribución. ¿Correcto? Entonces, de ahí yo más o menos ya me voy orientando qué es lo que quiero realizar. Por ejemplo, si solamente eliges trabajar con una variable, que sería, pues en tu caso, la variable problema, ¿no? Entonces sería el rendimiento académico, pues estaríamos frente a un estudio descriptivo nada más. Quiero conocer características, de repente, factores, ¿no? Y si de repente quiero hacer o relacionar o trabajar con dos variables, de repente con la causa y el problema, pues podría estar frente a un estudio solo descriptivo, sí. Podría estar también frente a un estudio correlacional, podría estar un correlacional causal, ¿no?, que es lo más común. Y si por ello utilizo la consecuencia también, bueno, descriptivo, correlacional o correlacional causal. Pero si por su parte yo digo, no, ¿sabes qué? Existe este problema y digo, voy a solucionarlo. Y para ello voy a plantear varias alternativas que le llamamos contribución para mejorar o solucionar ese problema. Entonces, básicamente, ahí estamos ya frente a un estudio experimental, porque queremos resolver un problema, queremos mejorar algo. Entonces, ya desde que vimos, ¿no?, en un inicio, ya cómo plantear nuestro título de investigación, ya lo teníamos orientado, obviamente, ¿no? Y adicional que con lo que hemos revisado en el planteamiento del problema, luego seguimos revisando literatura en antecedentes, como que ahí ya se va afinando qué es lo que tú quieres realizar, ¿ya? Y para todo, pues sabrán ustedes que cuando planteas tu título, habíamos recomendado colocar simplemente la I, ¿no? Para no orientarla a si es correlacional, si es explicativa, si es experimental. Con una I basta, porque en el camino puede cambiar la forma metodológica como lo vas a realizar. Entonces, eso es algo bastante puntual que hay que tomar en cuenta. ¿Qué más? Ya habíamos visto las tres opciones, bueno, las tres opciones que teníamos para plantear el título, que ya lo explicamos en su momento: causa, consecuencia, no, causa, problema, consecuencia, problema y la contribución y el problema, obviamente. Luego, luego tenemos también en nuestro capítulo de metodología, que va muy relacionado obviamente con el tema del diseño, uno es el enfoque, obviamente. Saben ustedes que en nuestro curso que estamos abarcando, estamos frente o estamos en el enfoque cuantitativo, ¿no? Ya, entonces, hay quienes podrán hacer cualitativo, se hace de otra manera, y hay quienes de repente combinarán, harán mixto, que también se hace obviamente de otra manera, ¿no? Entonces, nosotros solamente nos estamos centrando en el enfoque cuantitativo, que va a representar datos numéricos y al final va a involucrar procedimientos estadísticos. Ya, entonces, de ahí partimos y de ahí tenemos nuestro tipo de investigación. Los tipos también pueden cambiar dependiendo de la carrera, dependiendo del autor, ¿no? Va a depender mucho de la literatura. Sin embargo, sin embargo, em, los principales pues son dos, ¿no? Ya tenemos dos tipos principales. En este caso, estamos
frente tenemos una investigación básica y tenemos una investigación aplicada. Teóricamente me dice pues la investigación básica de tipo básica va a ser aquella que me va a permitir generar nuevos conocimientos y por ende generar también nuevas teorías. Eso es lo que me dice una investigación básica. Aquí dentro de las básicas están por los estudios descriptivos y también están por los estudios correlacionales y también pueden ir en un estudio básico. En cambio, las investigaciones de tipo aplicada tienen el objetivo, tienen la meta de resolver el problema. Eso es lo que es una investigación aplicada. Resuelve problema, sea a corto, mediano o inmediato plazo. Pero obviamente está más orientado al inmediato plazo. Aquellos que utilizan una contribución, por ejemplo, ¿qué quieren hacer? Resolver un problema, ¿no? Entonces están en un tipo aplicada, ¿no? Aquellos que solamente están haciendo de repente un estudio descriptivo, evaluando el nivel de alguna variable o los factores, están frente a un estudio básico, ¿no? Aquellos que hacen correlacional en la gran mayoría de casos también están frente a un estudio básico, porque solamente ahondan en la relación que hay en esas dos variables, no solucionan nada, ya simplemente ahondan, investigan, refuerzan qué pasa con esas dos variables. Entonces, básica, correlacional fácilmente. Entonces, hay que saber distinguir esto. ¿Por qué? Porque en la literatura, conforme ustedes revisen antecedentes, y se van a dar cuenta ustedes, cuando revisen antecedentes, aquellos que hacen correlación, por ejemplo, va a haber trabajos en los que ustedes encuentren que una misma correlación para un trabajo va a poner básico y para otro trabajo va a poner aplicada. Entonces, uno a veces se queda con la duda. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? ¿Será básica o será aplicada? Entonces, ¿por qué utilizan los dos? Entonces, mi investigación va a ser básica y aplicada. No, pero solamente debe ir una, ¿no? Para poder responder pues esa pregunta, uno tiene que leerse un montón de libros de metodología y decir pues, leer qué significa básica, leer qué significa aplicada, ¿no? Que en resumen ya lo hemos comentado ahorita. Entonces, en general, casi todas las correlacionales pues entran en un estudio básico, ¿no? Porque ahondan más en enriquecer el conocimiento de esa relación, más no proponen soluciones. Si por ahí dijeran, ¿sabes qué? Ya mi estudio me ha servido pues para encontrar las deficiencias, ¿no? Porque si bien es cierto, es un correlacional, pero puedo encontrar deficiencias, ¿no? ¿Sabes qué? Y voy a proponer pues algunas soluciones de mejora. Entonces ahí yo podría sí considerarlos de repente aplicada. Y hay algunos que lo consideran de esa manera. Por eso nada más lo ponen aplicada, porque al final sus conclusiones, sus recomendaciones van orientadas ¿a qué? A una solución de corto, mediano o largo plazo. Hay que solucionar esa deficiencia que se encuentra en esas variables. Así, si solo en esa, aplicaría aplicada. Si no, tú tienes que colocar una investigación básica nada más. Entonces, espero que haya quedado claro ahí. Básica y aplicada. No hay que saber distinguir bien, muy bien esa partecita. De ahí, de ahí tenemos, ¿no? Tenemos que ser conscientes que luego de definir bien el tipo, debemos elegir también nuestro diseño de investigación. Bueno, ¿qué diseño de investigación voy a utilizar? Y tenemos dos principales, los no experimentales y los experimentales, ¿correcto? No experimentales y experimentales. ¿Cuál será más sencillo de hacer? Pues, bueno, el que si tú dominas cualquiera de las dos, para ti va a ser más sencillo de repente uno u otro, ¿no? Por ejemplo, les pongo un escenario, ¿no? Que a veces hay carreras, ¿no? En las que están casaditos con un diseño de investigación. Y no me van a dejar mentir algunos que de repente ya han hecho sus trabajos de investigación, ¿no? Por ejemplo, a veces, en la gran mayoría de casos que lo que yo he podido asesorar, podido ver, ciencias administrativas, la gran mayoría tesis no experimentales. Gran mayoría. Minorías son las que pueden hacer experimental. Si es que no son todas no experimentales. Si nos vamos a las ingenierías, por ejemplo, todas, o al menos la mayoría, pues son experimentales, ¿no? Entonces, para ingeniería, por ejemplo, le dices que haga un correlacional, puede que no lo sepa realizar. Y lo mismo para, de repente, ciencias administrativas, le dices que haga un experimental, puede complicarse, porque en un momento no se les ha enseñado,
¿no? Que solo deben hacer tesis correlacionales para pregrado, para posgrado, ¿no? Igual para los de ingeniería, ¿no? Pregrado, posgrado, solamente tienes que hacer experimental. Entonces, si por algún momento por ahí le dicen, no, tienes que hacer no experimental, como que ya les choca, ¿no? O sea, no lo van a poder realizar. Entonces, ambos diseños en sí son sencillos, son muy, muy sencillos. La cosa solamente, no solamente es entender cómo funciona, ¿no? Y qué cosa voy a realizar en cada uno de ellas, ¿no? Entonces, los no experimentales, en la práctica, bueno, se suele decir que es más fácil y la facilidad la entendemos porque el tiempo de desarrollo es más corto, nada más. ¿Por qué? Porque no voy a implementar una herramienta que va a solucionar algo, ¿no? Simplemente voy a agarrar instrumentos que me permitan medir una situación actual, nada más, y en un periodo determinado, ¿no? Puede ser a veces inmediato, incluso puede haber también mediciones repetidas en un experimental, pero se suele utilizar la medición que yo voy, analizo una vez, en un solo momento, y listo, tengo mi información recolectada. Lo único que me voy a demorar pues será en crear los instrumentos o conseguir los instrumentos, ¿no? O recoger los datos de repente, ¿no? Entonces, bueno, encuestar no es que demore tanto también, es un procedimiento bastante rápido. Entonces, y es en un solo momento, no experimental. Por eso se asume que es más sencillo los no experimentales. No involucra mucho trabajo, podríamos decir. En las no experimentales las tenemos transversales, se recogen los datos una vez, en un solo momento, sencillo. Hago mi cuestionario, voy encuesto a mis 100 trabajadores, listo, tengo mi información, ya puedo hacer mi descripción, mi correlación o mi regresión. Sencillo. Si es longitudinal, pues recogeré los datos más de una vez y luego haré pues lo que tenga que hacer, de repente comparativos, etcétera, ¿no? Sí, Gideon, te escuchamos, levantaste la mano. Ingeniero, buenas noches, compañero, buenas noches. Entonces, ingeniero, cuando nosotros hablamos de los tipos aplicativo y el básico, con el aplicativo nosotros vamos a implementar algo para solucionar un problema. Y para básico, solamente en este caso tendríamos que solamente mostrar nada más lo que vamos a encontrar. Por ejemplo, si es en uno correlacional la relación de dos variables o cuando estamos en un nivel explicativo, vamos a mirar, vamos a mostrar la influencia, si tiene influencia o no entre la variable independiente y la dependiente. Ajá, correcto, porque solamente nos centramos en cómo funcionan esas dos variables, en el conocimiento que me generan esas dos variables, ¿no? No en solucionar alguna deficiencia que se haya visto al analizar Claro, esas ingeniero. variables. Y esto, ingeniero, disculpe, y esto va relacionado con la descripción del problema, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a describir, por ejemplo, el diagnóstico, el pronóstico y el control del pronóstico. En el control del pronóstico, entonces, si estamos en un básico correlacional, solamente diríamos que vamos a mostrar la relación y más no vamos a decir que con esta investigación vamos a solucionar tal problema. Claro, en un correlacional no se intenta solucionar nada, ¿no? En un experimental sí, ¿no? Ahí sí centramos los esfuerzos y encima los objetivos se plantean de esa manera, mejorar. En un correlacional no. Tú podrás determinar qué cosa. El diagnóstico que tienes en su inicio, ¿no? Puedes sacar una estadística descriptiva así como está, pero la intención del estudio, pues no es dar solución a esa Ya, descripción o esa estadística descriptiva que puede ser deficiente, ¿no? No es la intención solucionarlo. La claro, si intención estamos es, en un tipo básico, ¿no es cierto? ajá, solamente quede en un tipo básico, ¿no? Ya, ok, ingeniero, gracias. Ya está. Bien, entonces esa es la diferencia, así como hemos conversado con Gideon, ¿no? Es entre un básico y un aplicado, ¿sí? Eso hay que centrar y tiene mucho que ver pues con el planteamiento, como él lo indica también, del problema, pues, ¿no? Que ya hemos conversado en sesiones anteriores. Entonces, uno experimental, ya habíamos comentado, no involucra, bueno, a nivel, si lo tomamos temporal, pues no involucra a veces mucho tiempo porque normalmente
Tú vas, recoges datos y ya está. Cogiste datos y ya estás listo para analizar en tu SPS. Si dominas SPS, lo vas a hacer rapidito. Hasta en un día lo puedes hacer todo tu análisis de datos, ¿no? Si lo dominas. Si no, obviamente te vas a demorar viendo tutoriales, ¿no? De repente revisando por ahí videos, alguna consultoría, alguna asesoría, ¿no? Sin embargo, si ya lo dominas, que más adelante lo dominaremos también toda esa parte estadística, todo va a ser bastante sencillo. Longitudinal también no es que sea complicado, puede que te demores un poquito más. ¿Por qué? Porque igual, igual será no experimental, pero puede que haya periodos en los que vas a recoger los datos, no vas a medir varias veces, vas a recoger datos varias veces, sin necesidad obviamente de implementar algo, eso sí. En cambio, los experimentales, acá sí, pues, acá se tiene que implementar algo. Y acá sí vemos el planteamiento de una variable independiente con una variable dependiente, ¿no? Acá sí. Entonces, ¿qué hacemos? Implementamos algo, manipulamos. La propia definición dice, se manipula la variable independiente para ver efectos en una variable dependiente. Eso es lo que se quiere. Y acá se manejan dos indicadores, los indicadores de ausencia y los indicadores de presencia. Bueno, en un momento dado no está tu variable independiente, no la has implementado, y en otro momento sí está tu variable independiente, ya lo has implementado. Y lo que se quiere evaluar es la variable dependiente, cómo se desenvuelve frente a ese estímulo que es tu variable independiente. En un inicio puedes tener puntaje 10 y al final puedes tener, después de implementar tu variable independiente, tener puntaje 100. Y con eso puedes ver si mejoró, no mejoró, cambió, no cambió, disminuyó, no disminuyó, que es lo que normalmente se quiere en un estudio experimental, ¿no? Y acá tenemos tres tipos: preexperimental, cuasi experimental y el experimento puro. Entonces, ¿cuál se suele hacer más? ¿Cuál es el más sencillo, digamos, de hacer pues de los experimentales? Pues el preexperimental y el cuasi experimental son los más sencillos, ¿no? Incluso la teoría nos diría que un preexperimental no se considera como tal un experimento, porque su propio nombre lo dice, pre-experimental, o sea, antes de un experimento, ¿no? Pero sin embargo, pues la gran mayoría suele utilizar este tipo de estudios. Normal, no es válido, ¿no? Simplemente es cuestión de sustentarlo. En un preexperimental, pues, evaluamos un solo grupo. Por ejemplo, 20 personas en un pretest, las mismas 20 personas en un posttest, ¿no? Cuasi experimental, ya trabajamos con grupos. Por ejemplo, supongamos que los que estamos presentes acá somos un grupo de estudio y supongamos que nosotros somos de lunes a jueves y supongamos que de viernes a domingo hay otro grupo de estudio. Entonces, ustedes formarían un grupo uno y los que estudian del viernes, sábado y domingo formarían grupo 2. Y al final yo quiero hacerles una comparativa, pues. De repente, ¿quién desarrolla más rápido su tesis? ¿No? Los que están en el grupo uno de repente lo trabajé de una manera y los que están del grupo 2 les aplicaré, no sé, algo nuevo, otra técnica o nuevas PPTs, un nuevo método de enseñanza, ¿no? De repente con dibujitos, con animaciones, ¿no? Entonces, y voy a comparar. Eso es un cuasi experimental porque comparo grupos. Y un experimento puro es muy similar al cuasi experimental. La única diferencia es que el cuasi experimental, bueno, trabaja con los grupos intactos, tal cual están formados los grupos. En cambio, el experimento puro utiliza la muestra aleatoria, pues, ¿no? El muestreo aleatorio. O sea, selecciona aleatoriamente quiénes van a conformar desde el grupo uno y quiénes van a formar parte del grupo 2, pero aleatoriamente, ¿no? Eso es lo que debemos de tener también claro, cuál vamos a hacer. Entonces, si elegiste contribución, tu diseño es experimental. Si elegiste causa-consecuencia, no experimental, pues, ¿no? Y Guideo, creo que tienes otra consulta o se quedó pegado. Ingeniero, disculpe, volviendo al no experimental longitudinal, cuando menciona y recoge datos más de una vez, es cuando nosotros hacemos una investigación, por ejemplo, dices, voy a ver la relación de dos variables en el año del año 2019 al 2021. Ya, ¿cómo no te entendí bien la pregunta? Eh, Cuando ahí se habla de recoge datos más de una vez en la longitudinal, eh, es cuando nosotros en la investigación ponemos, voy a hacer una investigación, por ejemplo,
relación de dos variables del año 2019 al 2023 y voy a Bueno, recoger varias veces datos de los años. bueno, no necesariamente, pero puede ser, ¿ya? Porque la idea es que tú no manipules la variable independiente, simplemente Mira, recoger los datos en un periodo ujú, de tiempo, ¿no? Esa es la idea. O sea, para la ah, misma muestra tú recoges datos en un periodo de tiempo. Entonces, ¿puede ser válido lo que indica? Sí, puede ser válido. Normalmente en los longitudinales se suele utilizar en los comparativos, ¿no? Que son no experimentales. O sea, yo comparo, sin necesidad de que haya pues una variable independiente ahí, ¿no? Ahí normalmente claro. van, ¿no? Los comparativos. Bien, claro, gracias. A ver, entonces, a ver, ¿en qué más estábamos? Estábamos en los experimentales, ya habíamos terminado de explicar, y teníamos los no experimentales, ¿no? Estos son los casos más comunes que solemos utilizar. Y entonces, luego tenemos los niveles, ¿no? Los niveles de investigación, que obviamente están alineados también a un diseño de investigación, ¿no? Los no experimentales tenemos descriptivos, ¿no? Solo vemos características. Los no experimentales también son correlacionales y los no experimentales también son explicativos. Bueno, creo que podemos determinar a través de una regresión lineal si una variable influye o no sobre la otra. Eso también podemos ver. En los experimentales, pues también podemos estar frente a un estudio descriptivo y los explicativos, pues también forman parte de un estudio experimental o un diseño experimental. Además, acá hay que tener presente también que cuando hablamos de un diseño no experimental, ya, y dependiendo en qué nivel nos encontremos, se va a hablar de variable uno o variable uno y variable 2 o variable independiente y variable dependiente. Por ejemplo, si tú haces un estudio correlacional, ya, tus variables va a ser variable uno y va a ser variable 2 o variable X y variable Y. Por ninguna manera debes decir variable independiente y variable dependiente. No se da. En un estudio correlacional no hay eso. Si tú lo dices así, sustentas así, o tu asesor te dice que es así, pues eso va a estar mal. En un estudio correlacional es variable uno, variable 2 o variable X y variable Y. No puede haber ese de independiente y dependiente. En cambio, en un estudio no experimental que es explicativo, ahí sí, pues, ¿no? Ahí hablamos de una variable independiente y hablamos de una variable dependiente. Entonces hay que ver bien qué nivel de investigación también vas a hacer. Hay muchos estudios, ojo, hay muchos estudios que dicen que es correlacional, ya, dicen que es correlacional y le ponen variable independiente y le ponen variable dependiente. Ojo con ese detalle y van a encontrar muchas tesis así también. Y hay muchos estudios que ponen que es explicativo y llaman variable uno y llaman variable 2. Incluso cuando hacen su análisis estadístico, dicen que es explicativo, pero solamente le hacen una correlación de Pearson o una correlación de Spearman. Entonces, ojo también con esos detalles. Parte metodológica, hay que tener criterio para poder realizar esas, esos estudios o esas estadísticos. Me dice, por ejemplo, hay una consulta, dice, Irene me dice, ¿es igual decir correlacional y relacional? Bueno, a nivel práctico podemos decir que es muy similar, ya, pero si nos apegamos bien a la teoría, pues hablamos de correlación cuando son variables cuantitativas y hablamos de relación cuando son variables cualitativas, ¿no? Entonces hay que tener también, ¿no? Un poquito ahí de criterio, podemos decir, ¿no? Sin embargo, la mayoría pues suele decir que es correlacional, ¿no? Estoy haciendo un estudio correlacional ya estoy haciendo un estudio relacional. No, recuerden que decir un estudio correlacional es básicamente de demostrar la relación de dos variables, ¿no? Entonces, yo sí puedo decir de esa manera, sí, porque la teoría me lo avala. Ya, entonces, y otra cosa también es el término asociación, que eso sí es muy diferente, ¿no? Ya, entonces, correlación es para variables, se supone cuantitativas, e incluso ordinales también se habla de correlación, y asociación ya se habla para variables cualitativas nominales, ¿no? Ahí se dice asociación.
Entonces, si yo digo un estudio correlacional, está bien, no hay problema. Un estudio relacional también no habría ningún problema. Todo hace alusión a si dos variables se relacionan o no. Básicamente, es muy similar. Me dice Edwin, en este caso solamente lo explicativo sería una investigación aplicada, me dice. No, no necesariamente, ya hemos conversado, los no experimentales normalmente están asociados pues a una investigación, bueno, básica, pero pueden ser también explicativas, no hay ningún problema. Y las aplicadas sí, obviamente son explicativas, ¿no? De todas maneras. Me dice María, yo me he confundido precisamente por eso que he encontrado en estudios. Dice, Pearson chi cuadrado se usa en estudios transversales. eh, Correcto, Pearson se usa en estudios transversales, sí, sí lo puedes utilizar. Normalmente es ahí donde se usa, ¿no? Normalmente todos los estudios son transversales. Todos los estudios, bueno, la mayoría, digamos, ¿no? Entonces, sí puedes usar transversales, usas Pearson, Spearman, Taube de Kendall, ¿no? Sí, sí está bien, estimada María, eso sí está muy bien. Me dice, Edwin me dice, ¿en qué consiste un estudio no experimental y experimental en lo explicativo? Me dice. Entonces, por ejemplo, en los no experimentales, ya en los no experimentales, un estudio explicativo hacemos regresión, en donde queremos explicar cómo una variable independiente influye en una variable dependiente, un estudio de causalidad. Y ese procedimiento lo vamos a realizar a través de una regresión, bien sea una regresión lineal, una regresión ordinal, una regresión logística, que también lo vamos a ver más adelante cuando hagamos la parte estadística. Pero ahí, ¿qué pretendo demostrar? Si mi variable independiente influye en 10, 20, 30, 50, 90, 100% sobre la variable independiente. Eso nada más determina a través de una regresión lineal. Y además que yo puedo generar modelos que me ayuden a predecir el comportamiento de esa variable dependiente, ¿no? Estando en un lado no experimental explicativo. En cambio, en los experimentales, un explicativo, pues lo que queremos también es explicar, ¿no? Por qué se da el cambio, pero obviamente aquí a través ya del experimento propio de qué, de manipular la variable independiente y ver cambios en una variable dependiente, ¿no? Esa es la diferencia entre uno y otro estudio. O bien si lo haces no experimental, o bien si lo haces experimental. Eso hay que tener bastante, bastante presente. ¿Qué más me dicen por acá? Me dice longitudinales, cuasi experimentales, etcétera, o cada uno tiene distinta forma de estudio, me dice. Longitudinales, cuasi experimentales, etcétera, o cada uno tiene distinta forma de estudio. No, la forma del estudio, bueno, la estructura del estudio, para todos es similar. Lo único que va a cambiar es la forma como vas a recoger datos, nada más. Lo único que va a cambiar. Por lo demás, vas a poder utilizar pues instrumentos, los mismos. Para un experimental vas a poder usar cuestionario, que es lo que se suele hacer. Para un experimental también puedes usar cuestionarios. Para un experimental puedes usar lista de cotejos, sí. Para un experimental también. Para un experimental puedes utilizar un examen, sí. Para un experimental también. Para un experimental una ficha de registro, sí. Para un experimental también. O sea, el instrumento, la forma como has definir tu población, tu muestra, ¿no? Todo, todo. Nada tiene que ver con la elección, pues, de mi diseño de investigación, pues, ¿no? Ya más adelante ya tú dirás, de repente voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Pero eso va a ser igual para todo. Lo único que va a cambiar es cómo voy a recoger esos datos. Si yo digo, por ejemplo, transversal, y voy a utilizar como instrumento el cuestionario, pues vas a hacer tu cuestionario y le encuestas a la persona y recoges su respuesta, su percepción. Listo. Si es longitudinal, obviamente recogerás más veces de repente los datos. Listo. Si es experimental, pues vas a tener que evaluar, por ejemplo, el cuasi experimental. Vas a tener que evaluar hasta 4 veces recojo de datos, hasta 4 veces, ¿no? Porque es cuasi experimental. Y existen varios subtipos de cuasi experimental. El más completo, pues, es el de pretest y posttest en cada grupo. Entonces vas a tener que evaluar un pretest antes de implementar tu herramienta y un posttest, ¿no? Luego de implementado tu herramienta.
Por eso que decimos que es más complicado o demora más un experimental. Y en los preexperimentales igual. Vas a tener que hacer un levantamiento ahorita y de repente vas a tener 2, 3 meses de implementación de tu herramienta o de creación de tu herramienta, otros 3 meses para implementar tu herramienta y otros 3 meses para medir luego de implementado tu herramienta. Demora más. Y es la forma como recoges datos. Mira, te demoraste 6 meses en recoger datos en el experimental, te demoraste una semana en recoger tus datos de tu no experimental. Entonces, ¿quién demora más? Obviamente los experimentales. Eso sí. Ya, eso sí, eso es lo que creo que preguntaste, estimada María. Es lo mismo, cambia solamente cómo recojo datos, nada más, es la única forma. Y de ahí, pues, los estadísticos que voy a utilizar más adelante, ¿no? Por un lado usaré Pearson, por otro lado T-Student, Q de Cochrane, ¿no? H de Cruz Carvalho, U de Manguini, Will Coxon, ¿no? Chi cuadrado, depende, ¿no? Mucho, mucho va a depender escala de medida y el diseño de investigación también. ¿Qué más me dicen por acá? Javier me dice, ¿encuesta se puede usar en preexperimental o cuasi experimental? Sí, no hay ningún problema. Ya les comenté, tú puedes usar cualquier instrumento en cualquiera de estos dos diseños de investigación. No es que, no es que la encuesta, muchos tienen la idea errónea, ¿no? No, yo estoy haciendo cuestionario, ¿no? Voy a hacer no experimental. No, si es un cuestionario, puedes hacer un experimental, tomando en cuenta solamente el preexperimental, que es una preprueba y una postprueba, ¿no? Y en el medio, ¿quién está? Tu implementación, tu mejora. Entonces, fácil, tú puedes decir, a ver, voy a medir la satisfacción de mis alumnos. Yo, por ejemplo, yo tesista, vamos a medir la satisfacción de los alumnos. ¿Cómo estaban antes su satisfacción de repente? Les implementé un nuevo curso y cómo están después. Cuestionario nada más, cuestionario de entrada, hacemos el curso que dura tus 70 sesiones, hacemos encuesta. Listo. ¿Cómo está su satisfacción al iniciar? ¿Cómo está su satisfacción al terminar? Y comparo, preexperimental. Cuasi experimental, igual, no igualito. Tiene que haber una entrada, tiene que haber un post-test. Una prueba de entrada, una prueba, y si de repente es un examen, también puedo hacer, ¿no? Con examen, ahora, ¿qué sería? ¿Una lista de cotejo o un examen propiamente dicho? Igual, al iniciar el curso, yo les pude haber tomado un examen a toditos, todos los que han iniciado el curso. Listo. Al finalizar el curso, les vuelvo a tomar un examen. ¿Para qué? Para saber si su conocimiento mejoró o no mejoró. Y lo estoy haciendo con un examen, bueno, eso es experimental. ¿Cuál es el estímulo? El curso. Ahí está. ¿No? Incluso puedo comparar mi curso con el curso de repente de otros lugares, ¿no? Ya serían dos grupos, ¿no? Alumnos de yo tesista, de repente con alumnos de otro centro que también enseña tesis. Comparamos. De repente, ¿quién mejoró más sus conocimientos? El mismo examen para ambos, ¿no? Listo. O encuestas también de satisfacción en ambos. Igualito. Y se puede. ¿Correcto? Sí se puede, estimado Javier. Así que no hay ningún problema. Solo es cuestión de que veas cómo vas a recabar esa información. Cuántas veces nada más. ¿Quedó claro, estimados? ¿Estamos claros que sí se puede utilizar mismo instrumento? ¿Estamos claros cuándo usar un no experimental? ¿Cuándo usar un experimental? Son muy diferentes. Sí, son muy diferentes. La forma de recoger los datos también es muy diferente, pero el instrumento puede ser el mismo. Eso sí, cuestionarios sí, lista de cotejo sí, ficha de registro sí, exámenes sí, para cualquiera de los dos. No hay ningún problema. Me dice María, ¿se aplica un mismo instrumento o porque se debe validar en los distintos países? Dice, ¿se aplica un mismo instrumento o se debe de validar en los distintos países? A ver, entiendo, bueno, el tema del instrumento, ya el instrumento, o se debe validar en distintos países. Bueno, el tema del instrumento hay una sesión específica donde vamos a ver, ¿no? El tema del instrumento, el tema de la validez, el tema de la confiabilidad, sí lo vamos a ver, ¿no? Y te refieres a un cuestionario, ¿no? Entonces, para usar obviamente un cuestionario, tú tienes dos alternativas. Si nos adelantamos a la sesión de cuestionario, de validez, tienes dos alternativas. O creas tú un cuestionario o coges un instrumento o un cuestionario que ya existe. Tienes dos alternativas. Si tú lo creas,
te vas a demorar más, obviamente, porque vas a leer mucha teoría, vas a crear tu instrumento, vas a pasar varios filtros por tu persona, luego lo que lo revise de repente tu asesor, de repente un asesor externo, y finalmente lo aprobará tu asesor y harás una evaluación de expertos, que se sugiere que sean como mínimo 10, ¿no? Entonces, hecho ahí, tu instrumento es válido. De ahí tendrás que pasar por tu procedimiento de confiabilidad, ¿no? Y si por ahí puedes, tu validez de constructo también. Entonces hay un montón de procedimientos que hay que hacer para demostrar que ese instrumento es bueno, que es válido, que es confiable. Esa es una. La otra es obviamente si es que consigues un instrumento ya hecho, bueno, más fácil todavía, pero debe de cumplir muchos requisitos. Antigüedad, debe ser del mismo país, tiene que estar dirigido a la misma población, las mismas edades, mismos criterios de inclusión, exclusión, mismo rubro, un montón de requisitos que tiene que cumplir y recién ahí tú puedes utilizarlo. Si no cumples alguno de esos requisitos que más adelante veremos, vas a tener que volver a validar, porque si no es del mismo país, y es de Estados Unidos, por ejemplo, no lo puedes aplicar, por ejemplo, a Perú. Tienes que adaptarlo. Eso se le llama un procedimiento de adaptación, obviamente. Entonces, pero ese es un tema que vamos a ver ya específicamente cuando veamos el tema de la validez, del instrumento y la confiabilidad, ¿no? Ahí despejaremos un poco más de esas dudas, estimada María, pero ya te di las fijas, ¿no? A grandes rasgos, el resumen de lo que se va a ver en esas clases. O sea, sí o sí, así sea el instrumento creado, un proceso largo, si es algo cogido de alguna investigación, hay que filtrar bien y si es bueno, se usa tal cual, si no, habrá que hacer su procedimiento de adaptación nada más. Entonces, a ver, acá tenemos diseño no experimental transversal, ya habíamos comentado, hay que recoger los datos una vez, nada más, se recogen en el momento, listo, toque, ya tengo mis datos para la estadística, un, un no experimental longitudinal, pues los datos se recogen en periodos distintos, ¿no? Hay que recoger los datos. En los experimentales, los preexperimentales, ya saben, hay un antes, hay un después, y en medio está, ¿qué cosa? Mi intervención. Y esto es lo que demora más, los experimentales demoran más. Aquellos que quieran hacer experimental deben saber que sí, demora más. Y deben ser conscientes que su trabajo va a demorar más que un simple correlacional. Bueno, y digo simple porque es sencillo un correlacional, ¿no? Algunos de repente dirán, no, es complicado. No, un correlacional es sencillo. Ya un experimental demora más todavía. E incluso demora más dependiendo, pues, la intervención, ¿no? Porque la intervención solita puede demorar, o sea, hay algunos que lo hacen en un mes, ¿no? Pero mínimo serían, pues, 2, 3 meses, si es que haces una buena herramienta, mínimo, ¿no? Entonces, y de ahí la implementación, las capacitaciones, ¿no? Las pruebas, y de ahí recién ya que se adapten tu recojo de datos, ¿no? Unos 6, 9, hasta un año de repente de dato de intervención. Depende, obviamente, qué vas a implementar, ¿no? Entonces depende muchas veces. Y ya te diste un año solamente para recoger datos y otro medio año, un año para hacer el trabajo de investigación. Bueno, aunque la gran mayoría te dan entre un año y 2 años a veces para hacer el trabajo de investigación. Si lo quieres acabar rápido, pues un correlacional es lo que muchos optan, ¿no? Y si quieres tomarlo con paciencia, pues un experimental. Yo no digo que no hagan experimental, lo mejor es hacer incluso experimental, porque ya hay muchas tesis correlacionales. Entonces hay que ver que también se puede ir por el lado de los experimentales, ¿no? Y para cualquier carrera, ojo, un experimental lo puedes hacer en cualquier carrera, ya no se limiten, ¿no? Si yo soy educación, no, voy a hacer correlacional. Soy ciencias administrativas, no, solo correlacional. No, soy ingeniería, solo experimental. También puedes hacer no experimental, solo que a veces te limitan. Los asesores te dicen, no, solo experimental, no, solo no experimental. Y ahí queda, ¿no? No le permiten al alumno hacer otro tipo de estudios. Y eso ha sucedido mucho. Bueno, no mucho, digamos, mínimo, hay mínimos casos en los que el alumno quiere hacer algo diferente y no lo dejan, pues. Ya entonces, de repente alguno de ustedes ha pasado por esa situación, que ha querido hacer experimental y no lo han dejado, o ha querido hacer no experimental y no lo han dejado, ¿no? Entonces puede ser también. Los cuasi experimentales, ya hemos comentado,
Se trabaja mínimo dos grupos, pueden ser tres, cuatro, cinco, seis grupos. Y entonces, ahí está, grupo uno, grupo 2, ya intervención, 100 personas, ahí está. Entonces, en un grupo uno, por ejemplo, nos sirve normalmente de control y el grupo 2 pues nos sirve de experimental, pues, ¿no? O al revés también, pero el grupo uno puede ser intervención, el grupo 2 nuestro experimental. Entonces, en un grupo se supone que no aplicas tu intervención, lo dejas tal cual como se desarrolla actualmente, ¿no? Para ver pues los cambios, ¿no? Porque puede que en el grupo 2 que no hay estímulo, igual mejore pues las condiciones, mejore algo, igual hay buenos resultados. Y en el otro grupo que aplico mi estímulo, también hay buenos resultados. Entonces, al final tengo que ver, pues, ya con unos criterios ahí estadísticos, unas comparaciones, ver si de verdad, pues, mi intervención fue la que produjo la mejora y no se debió de repente solamente de repente a la estación, al tiempo, algo, ¿no? Entonces, eso también mucho criterio en el momento de evaluar. Experimento puro es lo mismo, mínimo dos grupos. Puedes evaluar más grupos, ya puedes evaluar muchos grupos. Entonces, que tenemos mínimo, se suele trabajar siempre dos grupos, ustedes lo van a poder ver en la mayoría de trabajos de investigación, mínimo son dos grupos, son pocos los que hacen tres, cuatro, cinco, seis grupos. Más he visto, bueno, en ingeniería civil que usan bastante grupos, ¿no? Trabajan siempre ahí con el tema de la resistencia, ¿no? En lo que es la carrera de ingeniería civil, y trabajan con probetas y trabajan con bastante grupos, normalmente en las ingenierías. ¿No? En civil, sobre todo, he visto eso, que trabajan más de dos grupos. En las otras ingenierías he visto siempre mínimo dos grupos, ¿no? Raros ver tres, cuatro, cinco, seis grupos de repente. Entonces ya depende de cada uno. Y en los cuasi experimentales y en los experimentos puros, ya los grupos pueden ser diferentes, bueno, son diferentes. Y las cantidades también pueden ser diferentes. El grupo uno puede estar conformado por, ¿cuántos somos ahorita? 19 alumnos, ¿no? Grupo uno, 19 alumnos, de clases de lunes a jueves, 19 alumnos. Grupo 2 puede que el viernes, sábado y domingo entre, no sé, 20 a 25 alumnos. Ese es otro grupo. La cantidad no importa. ¿Por qué? Porque son grupos diferentes, ¿correcto? Eso no importa en los cosas experimentales. En cambio, en los preexperimentales sí, porque trabajo con ustedes 19, hago la intervención, termino con los mismos 19, pues, ¿no? Si en algún momento por ahí uno faltó, pues simplemente lo elimino, ¿no? Un criterio de eliminación. Quedarían 18 nada más, pues. Deben ser los mismos elementos. Si no, no sería un preexperimental. Eso también hay que tomar en cuenta. Luego, según la elección de nuestro título de investigación, ya sabemos, estas serían las fórmulas para elegir nuestro diseño de investigación. Si solo trabajas con el problema, no experimental descriptivo, está, ¿no? Solo problema descriptivo nada más. Si trabajas con tu causa y tu problema, o tu consecuencia y tu problema, pues un experimental, o un correlacional, o un explicativo causal. ¿No? Según la literatura, es explicativo causal, o solo explicativo, o correlacional causal. Ya depende del autor también, ya cómo lo va a llamar. Pero sí me entienden todos, ¿no? No experimental, explicativo, ¿no? Explicativo es el nivel. Y acá también tenemos la consecuencia. Y si fuera pues con la contribución, porque ya se supone que pretendes mejorar algo, solucionar algo, estamos frente a un estudio experimental, ¿no? Lo más básico es preexperimental, cuasi experimental, experimento puro. Habrá más, ¿no? Diseño de bloques, habrá un montón de diseños, pero estos son los más sencillos que podemos realizar y son los más sencillos que se hacen en investigación. ¿Qué más? ¿Cuáles serían, cuáles serían eh, los pasos para redactar la sesión de metodología? Primero, obviamente, escoger tu enfoque. Ya sabemos nuestro enfoque cuantitativo. Nuestro tipo, ya saben ustedes si es básico o si es aplicado, ya van a elegir. El diseño, también ya saben si es no experimental o es experimental. Obviamente va relacionado, pues, ¿no? Si eliges básica, por ejemplo, ya sabes que vas a hacer un no experimental, ¿no? Si eliges aplicada, ya sabes que vas a hacer, obviamente, un experimental. Entonces, ya está alineado también ahí. Porque obviamente la teoría propia de tu tipo o de básica y aplicada, la propia teoría te sugiere, ¿no? Qué cosas se hacen cada cosa. Después debes buscar libros y artículos, ya normalmente, bueno, sobre todo para pregrado,
solo para pregrado, se exige, ¿no? Que tú respaldes todo lo que vas a colocar en la parte metodológica. ¿Por qué pones básica? ¿Por qué pones aplicada? ¿Por qué pones correlacional? ¿Por qué pones explicativa, ¿no? ¿Por qué pones que ese enfoque cuantitativo hay que sustentar? Con libros, con artículos, ¿no? Ya en posgrado la situación cambia, en artículos también cambia, ya no hay que sustentar, porque ya pasaste una etapa de pregrado. Entonces ya no es necesario, digamos, que tú digas no es básica por esto, es aplicada por esto, no es correlacional por esto. Se asume que ya pasaste pregrado, en pregrado ya resolviste todas tus dudas, ¿no? Entonces ya en posgrado, en artículo, por ejemplo, ya no se pone, pues, ¿no? La investigación básica es esto, la aplicada es esto, ¿no? Tú solamente pones de frente, ¿no? La investigación es aplicada y ya está. Todo aquel que lo lea va a entender qué cosa es una investigación aplicada, bueno. ¿Qué es una básica? Ya lo va a entender. ¿Qué es un cuasi experimental? Lo va a entender. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Sin embargo, en el posgrado también te podrían exigir. Y si te exigen, pues hay que colocarlo, no hay ningún problema. Y finalmente, agregar un comentario. Esto sí es importante, ¿no? Básicamente es con tus palabras explicar qué entendiste, pues, ¿no? ¿Por qué has hecho básica? ¿Por qué has hecho aplicada? ¿Por qué has hecho correlacional? Simplemente explica, yo hice correlacional por esto, ¿no? Porque quise relacionar ambas variables y saber cómo una variable no puede de repente generar cambios en otra variable, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya tú ahora dudarás tu interpretación a lo que entiendes conforme a lo que has leído. Y no solo haber leído un libro, ¿no? Tienes que leerte 5, 6, 7, 10 libros de qué cosa es un correlacional, qué cosa es un experimental. Entonces, ahora sí veamos un ejemplo, cómo quedaría mi metodología, porque solo estamos viendo tipo y diseño de investigación, nada más, no solo tipo y diseño. Incluso de ahí veremos población, muestra, muestreo, ¿no? Más adelante, instrumentos, validaciones. Entonces vamos a abrir el ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Y esto lo mismo va a ser para todos los estudios. Si estás relacionado experimental, no experimental, va a ser igualito. Habrá, algunos quitarán algunas cosas, otros no. Ya, por ejemplo, si hablamos de algo completo, está tu capítulo metodología o método, como un subtítulo tipo y diseño de investigación, puede ir solamente tipo, puede ir solamente diseño. Y vamos a colocar, ¿qué cosa? El enfoque en primer lugar. Aunque algunos dirán que esto puede ser redundante, ¿no? Porque ya desde un inicio, ya la estructura que te dan del informe ya es de un enfoque cuantitativo, ¿no? Entonces, ya sería, digamos, algo redundante colocarle el enfoque. Sin embargo, en las exigencias académicas, la experiencia que yo tengo, sí te van a pedir pues, que le coloques ahí tu definición, qué enfoque estás utilizando. Entonces, colocarás, pues, ¿sabes qué? Esta investigación sigue, si estás en proyecto, seguirá, ¿no? Seguirá la ruta cuantitativa, si estás obviamente en tesis, siguió la ruta cuantitativa, puesto que en base a los inconvenientes detectados se formularán interrogantes, responder a los objetivos y comprobar hipótesis con métodos estadísticos, que es básicamente lo que tú entiendes. Lo pone que has leído, entonces eso entiendes. Entonces, de lo que has entendido, tú tienes que respaldarlo con alguien. Entonces, al respecto, Pepito me dice que un estudio cuantitativo es esto. Y lo citas, una cita textual, una cita parafraseada, una cita en bloque. La cosa que tú vas a sustentar por qué has hecho una investigación cuantitativa. Y si quieres, pues le harás una cita con varios autores, ¿no? De repente está Pepito, Juanito, Jorgito, Zamora, etcétera. 10 autores, has leído todos y todos coinciden, bueno, qué buen sustento. Y el momento que vas a sustentar ya vas a saber qué es, pues, por qué has hecho cuantitativa. Porque sí suelen preguntar esta parte metodológica. Y después viene tu tipo. Si dices que es un tipo aplicada, colocarás por qué tú crees que es un tipo aplicada. Y al final, un autor que te respalde por qué es tipo aplicada, obviamente. Y si has puesto que es tipo básica, igual, por qué tú crees que es tipo básica y algo que respalde lo que tú estás comentando. Entonces, si tú dices que es básica, entonces susténtame con un autor que te diga que obviamente es básica, pues, ¿no? Entonces, ahí tenemos acá están los autores, ¿no? Pradep,
Y Arias y Covinos te señalan muy bien que es una básica y el otro que es una aplicada. Sustentas. Y cuando te pregunten en sustentación, ¿y por qué hiciste una básica y no una aplicada? Fácil le vas a responder, bueno, allá hice una básica por esto, por esto, por esto, e hice una aplicada por esto, por esto, por esto. Incluso cuando sustente, en base a Arias, a Cubinos, a Pepito, a Juanito, a Hernández, ¿no? Me mencionaron, ¿no? Que un estudio básica era esto, esto, esto. Y así lo he hecho yo, por eso es básico. O me mencionaron esto, 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 por eso no consideré que era básica, consideré que era aplicada, pues. Entonces, eso tienes que leer. La única forma de defender, leer. De ahí, diseño. Acá también está. Y le colocarás qué diseño es. El principal o no experimental o experimental. Y explicarás por qué has elegido ese diseño. Y al final, una sustentación de qué cosa es ese diseño según pues un autor. ¿No? Según un autor dirás, ¿sabes qué? Es esto por esto. Nada más. ¿Qué más? Luego dirás, pues si es que es transversal, si es longitudinal, igualito. Vas a decir por qué es transversal y vas a sustentarlo con un autor, por qué es transversal. ¿Para qué? Para que tú puedas defender más adelante que así es transversal por esto. Porque si tú no pones el autor, pero ¿por qué es transversal? Porque tú lo dices o has cotejado en otras investigaciones, has cotejado a un autor principal que te diga qué cosa es la transversal, ¿no? Entonces es mejor estar preparado a que no tengas esa información al momento, ¿no? Porque el asesor después, no, quita, te puede decir la cita, no, ningún problema, lo puedes quitar, ¿no? Pero para sustentar, tú ya guardas en tu copia, se supone, y sabes que has leído que es Model, por ejemplo. Lo has leído y sabes que eso es un estudio transversal. Igual para los correlacionales. Tú dirás qué cosa para ti es un estudio correlacional o por qué hiciste un estudio correlacional, y luego explicarás con un autor por qué es correlacional, pues qué dice el autor acerca de un estudio correlacional. Y listo, terminamos. Todo eso es la parte metodológica. Tiene que ir enfoque, tiene que ir el tipo, tiene que ir el diseño y tiene que ir el nivel. Son cuatro cosas que tiene que ir. Sí o sí, es un estudio completo. Hay estudios en los que colocan nada más, ¿no? No colocan citas. Eso sí, yo he visto muchos ejemplos. Hay quienes no consideran citas, solo colocan el estudio será cuantitativa y le explican, obviamente le explican, será aplicada y le explican. Todo esto que lo voy a marcar en rojo no lo ponen. ¿No? Será, o si es básica, básica, pues, ¿no? Pero no le ponen autor, de ahí le ponen igual, ¿no? Diseño, le ponen experimental, pero no le ponen, pues, por qué, no le explican con el autor, es transversal, pero no le ponen. Incluso hay estudios que solamente ponen de la siguiente manera, el estudio, y en dos líneas, ¿no? El estudio, ¿no? Será cuantitativo, básico, correlacional y transversal. Una línea, chiquitito, y terminó su tipo de diseño de investigación. Correcto, hay estudios así, ojo, hay estudios así. De repente algunos lo han leído, ¿no? Yo sugiero que hagan así completo. Si después le dicen quita, no hay problema, quítalo, pero ya conoces toda la teoría. Ya sabes por qué es correlacional, ya sabes por qué es no experimental, ya sabes por qué lo estás haciendo. Esa es la idea. Porque al final, cuando sustentes, te van a decir, "Pero ¿por qué has puesto que es aplicada? ¿Por qué has puesto que es básica? Otros ponen propositiva. ¿Por qué has puesto que es propositiva? ¿Por qué has puesto que es cuantitativa? ¿Por qué no es cualitativa? ¿Por qué no has hecho mixta? Te va a decir. Entonces, como ya leíste, no te van a poder sorprender, pues, ¿no? Esa es la idea, entonces. Bien, estimados, entonces, hasta ahí, consultas, alguna consulta adicional. Schmidt, buenas noches. A ver, Schmidt, te escuchamos, Franz, buenas noches. buenas noches. Amigo, quería hacerte una consulta ya que estamos en los diseños, no experimental y experimental, ¿no? Bueno, mi pregunta es sobre el estadístico que se va a aplicar, bueno, comúnmente a una estadística paramétrica y no paramétrica, básicamente con Rode Pearson
no, claro, Rode Spearman y R. Pearson. Eh, hay, a ver, un cuadrito que tú tienes acerca de la correlación. Eso se utiliza para lo mismo, tanto para Rode Spearman como para para R. Pearson y Rode Spearman, La interpretación de la correlación, en un cuadrito y de cero a claro, del cero cero al punto uno. 2, Sí, pero lo también mismo. está del cero al menos uno, pues. Claro, del -1 al 1, ¿no? La Exacto, correlación. ese cuadrito de Hernández Sapieri Sí, listo. lo mismo se utiliza. Sin embargo, hay autores que te pueden decir, esta tablita solamente es para Pearson, esta tablita es solo para Spearman, esta tablita es solo para Taube de Kendall. Pero también hay tablas generales que te dicen, ¿sabes qué? Valores para interpretar la correlación de variables, nada más. Y coges ese valor. Pero para todos es muy similar y es lo mismo. Entonces no estaría mal si utilizo ese cuadrito que nos has dado, ¿no? No estaría mal. Ese Si es de se utiliza. Hernández. De Hernández es general. Ah, ok, ok. El de Hernández es general para correlaciones, ¿no? Ajá, para correlaciones. Ok. Ya sea Roy Spearman o R. Pearson. Rho Spearman, R. Pearson o Taube de Kendall, ¿no? Ok, ok. Gracias. Ya está, listo, listo, estimado Franz. A ver, qué más? Me dicen por acá una consulta. ¿Qué tipo de diseño de metodología se utiliza en monografías? Me dice Edwin. Ya, por ejemplo, monografías, normalmente, bueno, que yo sepa, no se suele hacer, creo, la parte estadística, ¿no? Entonces, bueno, va a depender mucho cómo lo hagas también, es un trabajo más chico. Ya, entonces, ahí yo creo que más se hace pues lo que es la revisión de la literatura, puede ser, por ejemplo, revisión sistemática también, pero yo creo que no se hace esta parte, ¿no? Entonces, ahí, bueno, no podría ayudarte específicamente, ya qué tipos, qué metodologías, qué diseños se hacen en todas las monografías, porque no somos, o bueno, no nos especializamos en el desarrollo de monografías, sino básicamente en lo que es tesis y lo que son, obviamente, artículos de enfoque cuantitativo bajo estos criterios que nosotros estamos explicando, ¿no? Pero una monografía más que todo es más teórica, por lo que estoy al tanto, ¿no? Entonces, ahí sí no podría explicarte, estimado Edwin, de repente más adelante voy a buscar un poquito de información, de repente para facilitarles algunos enlaces respecto a ello, ¿no? Pero decirles un poquito más allá ya sería también mentirles porque no manejamos mucho la parte de las monografías. Listo, listo, estimado Eddie. Entonces, Schmidt, ¿este material también lo vas a subir a la... esto está al aula virtual. Ajá, Sí, esto está este en el aula material. virtual. Sí, Ah, genial, gracias. ya está, listo. Entonces, creo que no hay más consultas. Creo que no hay más consultas. Ahora vamos a ver. Bien, bien, estimados. Entonces, ya nos vemos el día de mañana. Si no me equivoco, toca población y muestra. Ya, bien, nos vemos mañana. Cuídense, buenas noches. Gracias. Gracias, profesor Ismael.